Bueno, hoy venimos a hablar de la resistencia. ¿Qué es la resistencia? La resistencia es la capacidad que tiene el cuerpo de poder realizar un ejercicio en un tiempo prolongado, manteniendo el ritmo y la intensidad. Podemos hacer como un ejemplo el partido de fútbol, cuando hay tiempo extra, donde vemos jugadores que pues físicamente se van quedando, pero vemos otros deportistas que van manteniendo el ritmo y la intensidad del mismo juego durante un tiempo prolongado después de realizar un esfuerzo físico. ¿Cuáles son los principales tipos de resistencia? Pues tendremos resistencia anaeróbica, tendremos también resistencia aeróbica, que tiene que ver directamente con los sustratos y vías energéticas que en su momento se están estudiando, se están investigando. ¿Cuáles son los factores que influyen en la resistencia? Pues primero, huella deportiva, segundo, tiempo de entrenamiento deportivo, el entrenamiento, tercero, métodos de entrenamiento, cuarto, tipo de fibras musculares y quinto, pues la disciplina donde se empeña cada deportista. Los sustratos energéticos son compuestos químicos que el cuerpo utiliza para obtener energía a través de procesos metabólicos, como la respiración celular. Estos procesos están incluidos los macronutrientes, que son las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Esos macronutrientes se descomponen principalmente para producir la moneda corriente llamada ATP, que es la que produce la energía y nos ayuda a todos a sobrevivir. Aquí podemos observar la molécula del ATP. Como la pueden observar, está compuesta por adenina, por una molécula de ribosa y por 3 moléculas de fosfato. El último grupo, fosfato, su enlace es muy débil y se rompe a través de un proceso químico llamado hidrólisis. Esa ruptura libera energía que puede ser utilizada por la célula. El resultado se llama adenosin difosfato, o sea, 2 moléculas de fosfato, porque una se rompió para producir energía. Esto se vuelve a recuperar dependiendo del sustrato energético. Y esa molécula se puede recuperar a través de los nutrientes que ingerimos nosotros, la energía que requiere. La ventaja principal del ATP es que puede ser inmediatamente recargable. Nuestro cuerpo en reposo utiliza 1.6 kilogramos de ATP por hora y puede llegar hasta 30 kilogramos por hora en un esfuerzo muy pero muy fuerte. Eso significa que en media un adulto utiliza más o menos 70 kilogramos de ATP, mientras nuestro cuerpo solo tiene 100 gramos de ATP. Así es por eso que las células utilizan hasta 4 maneras de obtener ATP. A esos procesos se les llama sustratos o sistemas energéticos, que son 4. El fosfágeno, la glucólisis anaeróbica, la glucólisis aeróbica y la beta-oxidación. Así que en ese espacio va a aparecer mi pantalla. Y vamos a empezar. Entonces, la primera parte se llama el fosfágeno, el sustrato energético. Ese sustrato energético se utiliza con ejercicios cortos de fuerza, velocidad, potencia, intensidades muy altas. Dentro de ese ejercicio se utiliza rangos de tiempo entre 10 a 15 segundos y este tipo de energía no requiere oxígeno o no se utiliza el oxígeno porque la compresión de las fibras es tan fuerte que no permite la circulación de la sangre por los vasos sanguíneos. Por eso no hay presencia de oxígeno y produce desde luego ATP. La reacción es muy rápida. Este producto se utiliza también con fosfocreatina. Entonces, cuando se utiliza este producto que tenemos acá, el ATP que se gasta se transforma en ADP inmediatamente. Cuando se transforma en ATP, tenemos fosfocreatina almacenada en el músculo, pero en pequeñas porciones que ayudan a recuperar el músculo para la siguiente acción o el siguiente ejercicio que se va a realizar. Pero el periodo del tiempo es muy corto. Su utilización va entre los 10 y los 15 segundos hasta máximo 20 a 30 segundos. Se utiliza con fuerza, con saltos, con sprint de 100 metros, con movimientos explosivos o lanzamientos de bala, jabalina, martillo y en pesas con ejercicios maximales que van de 1 a 6 repeticiones y submaximales que van un poco más, pero eso lo veremos en el siguiente sustrato energético. Las desventajas del fosfágeno las vemos acá. Primero, sus reservas se acaban muy rápido. La fosfocreatina está acumulada en el músculo, pero su gasto es muy rápido. La segunda, la recuperación parcial tiene que ser entre 2 minutos y medio a 3 hasta 5 para que vuelva a ser otra actividad de máxima intensidad. Y la recuperación completa son ejercicios de fuerza, más o menos son 72 horas, pero todo depende del individuo. La segunda se llama glucólisis anaeróbica. ¿En qué consiste esa? La glucosa lleva un proceso oxidativo que se llama glucólisis. Cuando se hace la glucólisis, el resultado da piruvato. Ese piruvato que da está en no presencia de oxígeno, o sea, no hay oxígeno. Una molécula de glucosa produce 2 moléculas de ATP, como lo tenemos acá. La producción es muy baja. Se utiliza con ejercicios submaximales, hipertróficos, entre 8 a 20 repeticiones o hasta 15, como lo tenemos acá. Ese tiene una desventaja, que el piruvato produce el llamado ácido láctico, que es el que reduce la contracción muscular y empieza ese ardor en el músculo que no podemos controlarlo. El tiempo de trabajo es de 30 a 120 segundos. Se utiliza en carreras de semifondo entre 200 y 800 metros, en pesas con ejercicios submaximales entre 8 a 20 repeticiones. El tercer sustrato se llama glucólisis anaeróbica. En la glucólisis, la glucosa también lleva un proceso oxidativo a través de la glucólisis
pero en presencia de oxígeno. Entonces, como hay oxígeno, una molécula de glucosa va a producir 30 moléculas de ATP, o sea, es eficiente en la producción de energía para el organismo. Esa va a entrar directamente a la mitocondria y lo hace a través del ciclo de Krebs o la fosforilación oxidativa, que es un proceso que hacen para producir el ATP. Esto se hace para ejercicios prolongados. El proceso de mediana intensidad o media, no tan no fuertes. Durante el ejercicio se emplea en tiempos de 2 minutos en adelante y se utilizan como montar bicicleta, como nadar, como hacer carreras de maratón o media maratón. Y el último sustrato se llama la beta-oxidación, que es la utilización de los ácidos grasos, como la vemos acá. Entonces los ácidos grasos se utilizan a través del oxígeno también y se recuperan o se producen a través del ciclo de Krebs, que sí es muy eficiente. ¿Por qué? Porque una molécula de ácidos grasos produce 129 moléculas de ATP, o sea, muchísimas más en comparación con los demás. O sea que su eficiencia es muy alta. Entonces, ¿por qué? Porque un gramo de grasa o de lípido son 9 kilocalorías. En cambio, las proteínas y los carbohidratos, un gramo de cada una produce solo 4. La grasa es un poco más eficiente, pero el proceso es el último. Cuando empecé de orden del más rápido al menor. Y este tipo de energía es el más lento en producirse. Por eso nunca, jamás en la vida, jamás en la vida los ácidos grasos van a poder estar dentro de los procesos de alta intensidad o de movimientos de fuerza porque son netamente glucolíticos. ¿Cómo es el proceso bioquímico que ocurre? Los triglicéridos entran en un proceso que se llama lipólisis, que es la transformación de la grasa en energía. Eso se transforma en algo que se llama ácidos grasos. Esos ácidos grasos son transportados por el torrente sanguíneo y luego pasan a las fibras musculares, donde solo se pueden utilizar ahí. Todo ese proceso que realizan es complicado y entran dentro de la mitocondria, que es donde ocurre el proceso. Esas actividades se realizan cuando son actividades de menores del 55% del máximo consumo. Son actividades que se realizan en el menos del 55% del consumo máximo de oxígeno. ¿Qué quiere decir? Que esas grasas o ácidos grasos se utilizan cuando usted está caminando, cuando usted está en reposo, pero su gasto es tan insignificante en ese tipo de actividades que básicamente no representan un gasto energético tan grande. El primero es el sistema energético fosfágeno. Entre más alta sea la intensidad y el esfuerzo, menor va a ser su duración. Eso va más o menos a 15 segundos. El segundo es el ATP del glucógeno, que son movimientos submaximales, que también más o menos empiezan acá, pero terminan entre los 30 y los 60 segundos. El tercero viene la fuerza submaximal, que va más o menos hasta los 120 segundos. El siguiente es la glucólisis anaeróbica, que va más o menos en ejercicios prolongados. Y el último es la beta-oxidación. El último es la beta-oxidación, que es la que tenemos acá. Empieza con un esfuerzo mínimo, pero su duración es constante, que es la activación de los ácidos grasos. Para terminar, la potencia y la duración del esfuerzo es una balanza. Entre más potente sea, menos va a ser su duración. Y entre menos potente sea, mayor va a ser su duración. Y es la respuesta de por qué un atleta no puede correr 1 kilómetro como lo corre haciéndolo en 100 metros.